capítulo 4 de Lucas, verso 18 al 19. Es Jesús hablando. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Esto lo dice Jesús, el libertador, como le conocemos, es uno de sus nombres, ¿no? El libertador. Tiempo más adelante, Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, a los Gálatas, les escribe esto, en verso 1 del capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Creo, hermanos, que muchos aquí, y seguramente muchos de los que tal vez escuchan a través de internet, han tenido esa experiencia de haber sido libertados, habiendo estado encarcelados, cautivos, sentir liberación. Amén. Yo creo que es de muchos esa experiencia, ¿no? Como aquel ciego, yo solo sé que yo era ciego, pero ahora veo, decía. Eso es haber experimentado esa liberación de esa afección que él tenía, no podía ver, era ciego. Así como cuando Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, fue una experiencia liberadora y no tenía nombre, no era algo. Ellos habían estado esclavizados ahí por cientos de años, ¿verdad? 400 años, en un número entero, para decir un número completo, pero más o menos 400 años esclavos, aunque no los 400 años fueron esclavos, pero la mayoría. Y de pronto, cuando se cierra el Mar Rojo y se dan cuenta, somos libres. Y María toma un pandero y las mujeres empiezan a cantar y a danzar. Una experiencia libertadora, ¿no? Zaqueo experimentó lo mismo, ¿no? Cuando Jesús entró a su casa y entró a su corazón, Zaqueo experimentó una libertad. Ya no era más esclavo de la avaricia, del amor al dinero, de la codicia. No, era libre. Esa experiencia es de lo que estoy hablando. Físicamente, el cojo que se sentaba a la puerta del templo, cuando el Señor lo sanó, dice la Escritura que comenzó a brincar y entró al templo saltando de gozo de haber sido libertado. Pero hermanos, la pregunta es: ¿cuánto tiempo le dura a muchos esa libertad, verdad? ¿Por qué le digo eso, hermanos? Porque así como muchos dicen, sí, yo experimenté eso, haber sido libertado, también muchos dicen, sí, yo me recuerdo, qué lindo era, qué lindo era. Como pastor uno se da cuenta muchas veces, hermanos que antes eran llenos de gozo, no había problemas en ellos, estaban tan felices con el Señor, y de pronto se sentaban hasta adelante. Pronto se sentaron en la tercera fila, después a media iglesia, después estaban sentados hasta la última silla que pueden encontrar, y finalmente ya no vienen a la iglesia. Es bien característico eso, ¿no? Fueron perdiendo su libertad. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: estad firmes en esa libertad con que el Señor les ha dado libertad. Amén. Pero los Gálatas, a quien les dice que acabamos de leer que permanezcan en libertad, es porque capítulos antes, mire lo que dice ahí, ¿verdad? Porque
dice el apóstol que ellos habían empezado bien, habían empezado en el Espíritu. Es lo que dice la carta a los Gálatas, si usted lo quiere leer después, más adelante. Bueno, leámoslo, capítulo 3, verso 1 de Gálatas. Esos mismos Gálatas donde leímos ahorita, que les dice en el 5, están firmes en esa libertad, es porque en el capítulo 3 el apóstol les dice: oh Gálatas insensatos, les dice. Es que esa es la insensatez, ¿no? Haber sido librados como en el desierto. ¿Cuántas veces no el pueblo dijo: regresémonos a Egipto? El Señor no iba a abrir el mar rojo otra vez, pero si ellos hubieran podido regresar, ¿verdad? Busquémonos otro líder. Querían deshacerse de Moisés, que nos regrese a Egipto, y cuando lleguemos a abrir el mar rojo, ahí miramos cómo le hacemos, pero es que regresemos. Por eso Pablo le dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Amén. La libertad está en seguir al Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que va a guiarnos. ¿A qué nos va a guiar, dice la Biblia, el Espíritu Santo? A toda verdad. Pero ahora mire lo que Jesús dijo acerca de la verdad. Eso es Juan 8. Juan 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, los Gálatas habían perdido su libertad porque habían dejado de seguir la verdad, porque habían dejado de ser guiados por el Espíritu. Y es lo que estábamos leyendo en Gálatas aquí, que Pablo les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Verso 4 de Gálatas 3, ahí donde estábamos. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Amén. Así que entonces, hermanos, es seguro que así como los Gálatas, aquí entre nosotros y en la iglesia en general, en el mundo entero, hay mucha gente que tuvo la experiencia de haber sido libertada, que les abrieran la cárcel. Pero hermanos, como los Gálatas, la han perdido nuevamente. Es lo triste, ¿no? Otra vez se encuentran con ataduras. Cristianos que habían sido libertados y otra vez se encuentran encadenados. Otra vez están cautivos, oprimidos. Lo que dice que leímos en Lucas, a lo que el Señor vino, ¿verdad? Otra vez están quebrantados de corazón y ciegos y en completa pobreza. Todo eso que acabo de decir es lo contrario de lo que leímos en Lucas, de lo que Jesús vino a libertarnos, ¿verdad? A los quebrantados de corazón. ¿Recuerdan esos días del primer amor y de cuando fuimos libertados? No había quebranto de corazón, había gozo, había paz, no tenías ningún enemigo, todos, amabas a todos, no importaba quién fuera, porque es lo lindo de la libertad, ¿no? Pero hoy es otra cosa, hermanos, en la iglesia del Señor. Amén. Pero ¿cómo es que la verdad nos hace libres, hermanos? Es porque la verdad es Cristo Jesús. Él es la verdad. Amén. Y Él vive en nosotros. Y eso es lo que nos hace libres.
y a más de Cristo en nosotros, a más de Él tomar control de nuestra vida, más libertad habrá. Pero miremos cómo es esa verdad, cómo es Cristo Jesús. No voy a entrar en teología, hermanos, de hablar qué es la verdad. Solo quiero que miremos una figura en la Escritura y vamos a Cantares, por favor. El Cantar de los Cantares, ese libro. Cantar de los Cantares, capítulo 2. Dice, verso 8: la voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Amén. Ella está diciendo, y la Biblia está diciendo, ¿cómo es nuestro amado? ¿Cómo es Él? Él es como el corzo y como el cervatillo. Así es Él. Por eso le dije que no iba a hablar de teología, ¿verdad? De cosas que muchas veces la gente ni sabe lo que significa, ¿verdad? Santidad, qué es justificación, etcétera. No, simplemente aquí dice que Cristo Jesús, quien es la verdad, quien es nuestro libertador, el que nos libertó, Él es semejante al corzo o al cervatillo. Leamos ahora el verso 16 de ese mismo capítulo y verso 17, Cantares 2. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Amén. Una versión que es literal, una traducción literal de la Biblia, dice los montes de separación. Es Beter. Beter habla de separación. Esa palabra Beter es la que se usa cuando, o es la raíz de esa palabra, cuando el Señor le dice a Abraham que corte en dos aquellas piezas de animales, cortarlas, separarlas. Entonces Beter es esos montes de separación. Pero Él es como el corzo y el cervatillo que salta sobre esos montes y esas separaciones no le afectan. Él, para mí, es una figura que tratemos de imaginarla hoy. Así es nuestro amado. Él salta sobre los montes, esas cosas que a los cristianos nos separan de Dios, nos separan entre nosotros mismos, a Él no le afectan. Él no son cosas, Él es libre. Por eso es la figura, Él es semejante a un corzo y a un cervatillo, esos dos animalitos, ¿verdad? Amén. Pero en primer lugar miremos lo que dice el verso donde dice Él apacienta entre lirios, solo para decirles eso. Esa palabra Él apacienta también se traduce en la Biblia como se alimenta o tiene compañía o Él hace amistad. Es de lo que está hablando esa palabra que traduce aquí como apacienta. Podríamos decir entonces que el Señor camina con aquellos que entre lirios, ¿verdad? Y ya sabemos que los lirios hablan de gozo. Entonces Él tiene compañerismo, amistad. Él está ahí entre aquellos que tienen gozo, son los lirios. Y si algo no tienen los que están cautivos, es gozo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hay un verso en la Biblia donde dice que a los cautivos, los que los tenían cautivos les decía, hey, ¿por qué no nos cantan unos cantos de esos alegres, ¿verdad? De Sión. Tenían sus arpas colgadas ahí, porque estar cautivo no es motivo de gozo, ¿verdad? Hay dolor. Pero el Señor apacienta con aquellos que son libres, con aquellos que tienen gozo, aquellos que como Él pueden saltar como corzos y como cervatillos. Amén.
Ella lo ve venir a él saltando sobre los montes de separación. Es libertad, hermanos. Y el corzo, esa palabra, yo busqué al corzo, ¿verdad? Es un venado adulto. Pero esa palabra corzo también está traducida de otras maneras diferentes, que no tiene nada que ver con venado. Está traducido como gloria, como glorioso, como bello. El corzo habla de prominencia, de sobresaliente. Podemos imaginar ese venado adulto, ¿verdad? Con sus cachos bien desarrollados y que se viene brincando. Es imponente, ¿no? De eso está hablando el corzo. Pero también el cervatío está hablando de un venado pequeñito, ¿verdad? Un venadito, diríamos nosotros, ¿no? Ese es el cervatío. También viene saltando con gozo, con libertad. Yo no sé cuántos han visto ustedes venados, cabritas saltando de gozo en el campo. Es envidiable, de verdad, ¿o no? Porque qué preocupación puede tener un cervatío brincando de gozo en el campo. Qué preocupación puede tener. Qué figura más linda, ¿no? Y de veras, hermanos, muchas veces uno ve hermanos que antes eran tan lindos, tan contentos, no había veneno en ellos, habían sido libertados, pero hoy cargan amarguras, cargan resentimientos, cargan sentimientos feos, ¿verdad? Rostros demudados. Y si se les habla, ay, todo el tiempo tienen palabras, ay, ¿verdad? Pobre yo, ¿verdad? Pobrecito yo, o pobrecita yo. Así gritaba una niña cuando le iban a dar vara a sus papás. Ay, pobrecita yo, decía, pobrecita yo. Amén. Mateo 18, leamos verso 1, hermanos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, en Mateo 18:1, y le dijeron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Yo miro ahí la misma comparación, ¿verdad? Porque ¿quién es mayor? Está hablando de ese venado adulto esplendoroso, ¿verdad? Imponente, glorioso, que es lo que significa corzo. Pero no puedes llegar a aspirar ni siquiera a entrar al reino de los cielos, dice, si no eres un cervatío. Mucho menos vas a llegar a ser un corzo, ¿verdad? ¿Y quién más libre que un niño, verdad, hermanos? En sus corazones limpios, inocentes. Por eso es que hemos escuchado tanto en los cursos que hablan sobre la crianza de los niños, ¿verdad? La bendición que es la inocencia de los niños. Porque eso les da a ellos una libertad inimaginable, ¿verdad? No tienen que lidiar con malos pensamientos. Pero padres que no entienden esa verdad, ellos creen que ser inocente es una deficiencia y rápido quieren meterles la inmundicia del mundo. Les ponen televisión, internet ahí, los niños ahí, en un instante pierden su inocencia y empiezan a lidiar con malos pensamientos, con pesos que les van a hacer perder la libertad del cervatío, ¿verdad? Hermanos, los que tienen todavía niños chiquititos, entre más inocentes los mantengamos es mejor, ¿verdad? Ya vemos cómo está el mundo hoy en las escuelas, ¿no? Y es increíble. Los tratan como si ya fueran adultos y quieren meterles la inmundicia, pero a la fuerza. Es horrible, ¿verdad? Estamos en el fin, hermanos, estamos en el fin. El Señor viene pronto.
El Señor viene pronto, gloria al Señor, amén. Así que entonces, si no tenemos esa libertad, ese gozo, hermanos, no podremos saltar los montes de separación. ¿Ok? Si tú hoy estás aquí y todavía tienes pesos, sientes sabor feo, ¿verdad? Contra alguien o por la situación que estás viviendo, contra tu esposo, vives, sacas unas medias sonrisas en la casa, pero guardas cosas contra el esposo, contra la esposa. Hijos que viven ahí en la casa, pero tienen amarguras contra sus padres. Vemos que no hay libertad ahí, ¿verdad? Que podamos clamar hoy, hermanos, al Señor, como estábamos cantando y como Pedro clamó cuando se empezó a hundir. ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Pedro cuando se empezó a hundir? Clamó, gritó: Señor, sálvame, porque había viento, tormenta, y vio todas las olas y empezó a hundirse. Y cuando se empezó a hundir, Señor, sálvame, ¿verdad? Y entre más pesos, peor, ¿verdad? ¿Cuántos pesos tú andas arrastrando, hermano, que no te dan libertad? Recuerda los presos de hace muchos años, que les amarraban al pie, al tobillo, una cadena con una pelota de hierro así grande, para que no se escaparan, ¿verdad? Entonces los tenían presos, estaban tranquilos, ¿verdad? No tenían que tener mucho, estar poniéndoles el ojo, ¿verdad? Porque ¿a dónde va a ir con la pelota? A veces la cargaban tal vez, ¿verdad? Y para un poquito, pero era imagino que debe haber sido un peso horrible, ¿no? Bibi, ¿ustedes saben quién es Bibi? No. A ver, ¿cuántos saben quién es Bibi? Levanten la mano. Nadie sabe quién es Bibi. Bibi es el Prime Minister de Israel, ¿verdad? Benjamín Netanyahu. Él es Bibi. Él cuenta que de joven, cuando él era parte de la unidad más élite del ejército en Israel, él era el comandante de su grupo, y habían hecho una incursión a Egipto cruzando el canal de Suez, y tuvieron éxito en destruir unas cosas ahí, y después regresaron al día siguiente otra vez y se metieron en unas balsas de noche en el canal de Suez, y cuando iban, todavía no habían llegado a la orilla del otro lado de Egipto, les empezaron a disparar y a disparar y a disparar. Y los israelitas del otro lado del canal, al darse cuenta, empezaron también ellos a disparar esos morteros que de un poquito, no tan de corto alcance, que podían llegar al otro lado. Pero él, siendo el comandante, les dijo a sus soldados que saltaran de la balsa, porque ahí eran como patos sentados, ¿verdad? Así que todos brincaron de la balsa al mar, y él se le olvidó que él llevaba las municiones más pesadas, porque él era grande y fuerte. Él era el que llevaba un arma que era más pesada, y estaba todo forrado de eso. A él se le olvidó, solo brincó. Cuando sintió, ¡pum!, se empezó a hundir instantáneamente, y con todo su esfuerzo trató de salir a la superficie. Apenas agarró aire y otra vez para abajo, porque el peso era demasiado y no podía quitárselo. Así que en el segundo intento volvió. Las últimas fuerzas, dice él, que le quedaban para salir otra vez, solo jalar un poquito de aire, porque no podía mantenerse a flote para nada por el peso, era imposible. Pero la segunda vez, cuando salió, una mano lo agarró y lo metieron otra vez a la balsa y le salvaron la vida. Y por mucho tiempo él no supo quién era esa persona que lo había salvado. Hasta después de años se enteró quién había sido el soldado que le había agarrado y lo había salvado, ¿verdad? Él cuenta esa experiencia. Pero hermanos, si tenemos esos pesos, cadenas, ya no eres libre. Y has estado esforzándote en venir a la iglesia, pero no has podido deshacerte de esos pesos, pecados. A veces no son pecados, pero son afanes, también pueden ser,
o entretenimientos que nos están hundiendo, no vamos a poder salir adelante. Por eso el coro, a mí, el coro, una de las cosas, pienso, una de las palabras más importantes de la alabanza que estábamos cantando es: nuestras lágrimas corren como río. Mientras tú verdaderamente no clames como Pedro de lo profundo, con lágrimas: Señor, sálvame. Ya intenté, ya probé, ya traté de salir, Señor, pero no he podido, ya me estoy ahogando. Quizás la última vez que trate de intentar salir va a ser la última, porque yo ya no puedo. En la ciudad donde yo nací, en la escuela donde estuve de segundo primaria a quinto primaria, a la par de la escuela hay unas ruinas de un convento, y dentro de ese convento el patio central tiene una fuente que algunos dicen que es la fuente más grande de Centroamérica. Es enorme, tal vez tiene unos 18, 20 metros cuadrados, así 18 por 18 metros, enorme la fuente. Está en el centro. Esa fuente tiene más o menos la forma de una estrella de unos 16 picos, pero 8 picos son así y 8 picos son redondos. Es muy linda la fuente, es esa fuente. Y de niños en ese tiempo, esas ruinas estaban así. Hoy usted tiene que pagar para entrar a ver, ¿verdad? Pero en ese tiempo todo el mundo entraba, salía. Y como niños constantemente entrábamos ahí a jugar y a ver y a pelear. Pero esa fuente tiene una peculiaridad, y es que cuando ese tiempo sí se mantenía con agua. Ahora la mantienen con agua bien bajita. Se mantenía con agua, pero los bordes de la fuente son como una flor de lis. Así como dice la Biblia en Primera de Reyes, cuando explica cómo Salomón hizo la fuente que estaba en el templo, dice que el borde de la fuente era como una flor de lis, que es así, ¿verdad? Entonces esa fuente, todo alrededor es así, la salida. Entonces de niño a mí me daba pánico, me imaginaba estar metido dentro de esa fuente y querer salir, y no iba a ser posible, porque es así la salida. No podría uno salir porque se resbala. Y a mí me daba mucho pánico eso, imaginarme irme dentro de esa fuente. Yo sabía nadar, mis papás nos pagaron clases de natación, yo sabía, pero de todas maneras yo decía, aunque uno sepa nadar, pero ¿qué? Cuando ya me canse de nadar, estar ahí queriendo salir. Pues yo me imagino, hermanos, que así es el hoyo donde Satanás ha metido al mundo. Ahí está toda la gente tratando de salir. Bueno, algunos no quieren salir, ¿verdad? Están contentos ahí. Pero cristianos, yo creo que la iglesia ha caído también ahí en esa trampa, hermanos. Y salir de ahí es muy difícil, porque aunque uno quiera salir, no puede. Yo sé que aquí hay algunos que podrían decir, es cierto, de tal situación yo he tratado de salir y no he podido. Le hago promesas al Señor, a veces estoy bien 1 día, 2 días, 3 días, de pronto otra vez ya estoy en el hoyo, otra vez metido. Porque quizás estás cargado, ¿verdad? Como Vivi, y no puedes salir porque eso nos hunde. Y no vamos a poder salir hasta que clamemos como Pedro: Señor, sálvame por favor, con lágrimas, reconociendo que no podemos salir, hermanos. Amén. Y lo que hemos mencionado aquí muchas veces, lo voy a mencionar rapidito porque me impresionó mucho hace poco. Una de las cosas que Satanás ha utilizado para traer separación, ¿verdad? Separación entre familias, separación entre amigos, separación principalmente con Dios, es los aparatos esos que hoy todo el mundo los carga. Hace poco vi un videito donde una persona va así, una mujer va con su teléfono así en la calle, abre la puerta del carro, se mete y era una radiopatrulla.
Después se ve que el policía se baja del carro, le abre la puerta y le dice que se salga, ¿verdad? La gente no sabe ni dónde está ni qué está haciendo por estar metidos en eso. Hace unos días, bueno, varios días, estando en un restaurante con mi esposa, al lado nuestro se sentó una familia, ahí en un booth de esos, una mujer con su esposo y un niñito, un bebito, un niñito, menos de un año tal vez, sí, menos de un año, un bebito. Y ella se sentó en un lado, el esposo enfrente y el bebito a un lado ahí, en su sillita. Ella era una mujer latina, posiblemente nacida aquí, ¿verdad? Y él un hombre americano, blanco. Pero ella todo el tiempo estaba en su teléfono. Yo estaba con mi esposa, estábamos comiendo, y ella todo el tiempo en el teléfono. Y luego le trajeron la comida a él y a ella todavía no. El mesero, ¿sabe qué le pasó? Le llevó lo equivocado, se llevaron lo equivocado y pasaba el tiempo y no le llevaban lo que en realidad quería, pero todo el tiempo ella en su teléfono. Y él solo la miraba, él ni sacó su teléfono para nada, si es que tenía, ¿verdad? Solo la miraba, comía, medio comía, porque él sabía que no podía comer rápido porque la esposa todavía no le habían llevado su comida. Y solo de vez en cuando ella hacía esto, ¿verdad? Yo sé que esto es para todos aquí muy común eso, ¿no? Tal vez, así. Mira. Tal vez un meme, una foto. Y de vez en cuando dejar el teléfono, pero para atender al niño, ¿verdad? Así, darle comida al niño y después otra vez el teléfono. A mí me dio pena, yo pensé en mi mente lo que vino, ¿cuántos años o meses va a durar ese matrimonio? Porque yo miraba a él tan paciente, ¿verdad? Porque no hablaban. Lo único que hablaban era cuando ella le enseñaba algo y ella seguía metida allí. ¿Cuántos han visto algo similar así? ¿O cuántos han hecho eso? Ustedes lo están haciendo, no lo digan, por favor. Pero si tú estás haciendo algo similar, yo quiero decirte claramente que no eres libre, hermano. No eres libre. Amén. Porque eso solo está separándonos, destruyéndonos, es el camino de Satanás. Nos ha separado del Señor, de la oración, de la búsqueda de su rostro. Ya no lo hacemos por estar metidos ahí. Eso es ser cautivo, hermanos. La iglesia ha perdido su libertad para saltar los montes de separación. Ahí ese último verso de Cantares que leímos, esta Biblia que le digo se llama Jones, una traducción literal. Ese verso 17 de Cantares 17 lo escribe de esta manera. Miren, me llamó la atención porque estuve buscando otras versiones y todas dicen igual como lo dice la Reina Valera, pero esta que es una traducción literal, ¿sí entienden cómo es literal, verdad? Ellos solo agarran así como está el original, esto dice, lo pone aquí, esto dice, lo pone aquí, no los cruza, ¿verdad? Para cambiarlos, o para que tenga más sentido lo que está diciendo, sino solo baja las palabras en el orden que están en el texto original. Entonces pone la forma, este verso 17 de esta manera: hasta que el día apunte y hayan huido las sombras, vuélvete y sé como mi amado, un corzo o un cervatillo en los montes de separación. Me llamó la atención, ¿verdad? Porque así como está en la Reina Valera, a mí no me hace sentido. En realidad tal vez sí es así, pero no lo entiendo, ¿verdad? El Señor un día tal vez no me lo explica. Porque cuando uno busca palabras de esas aquí en este cantar, muchas veces la Strong's dice, esta es una palabra de origen incierto, dice, ¿verdad? Así dice la Strong. Y dice, y esta palabra solo aparece una vez en toda la Biblia, ahí en ese verso. Entonces los traductores, cuando se encuentran con eso, muchas veces no vamos tal vez a saber el significado exacto hasta
Que el Señor nos lo diga aquí por una revelación o en el cielo, ¿verdad? Pero me llamó la atención que esta versión literal dice de esa manera: hasta que hayan huido las sombras. Mientras estamos aquí en este mundo y despunte el día, y sabemos que cuando despunte el día es cuando aparece el lucero de la mañana. Jesucristo es nuestro Señor, ¿verdad? Y será el día glorioso de su venida. Pero hasta que llegue ese día y estemos en las sombras, vuélvete, dice, y sé como mi amado, que es como un corzo y un cervatillo en los montes de separación, saltando. Y eso encaja con el verso 15, de ahí donde estamos, en Cantares 2:17 estábamos leyendo. Cantares 2:15 está diciendo: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Obviamente esas zorras pequeñas son lo que estamos hablando, de esos pesos, esas cadenas, esas cargas, esos afanes, esos entretenimientos que nos han hecho perder la libertad. Y por lo tanto no estamos viviendo lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas: hermanos, por favor, estad firmes en esa libertad, porque es lo importante, ¿no? Amén. La iglesia está llena entonces, hermanos, de cristianos, como lo que les voy a leer. La iglesia está llena de cristianos que antes tenían gozo, que antes tenían paz, cristianos que antes no tenían ningún pleito ni enemistades. La iglesia está llena de cristianos que antes saltaban de gozo al cantar y adorar al Señor. La iglesia está llena de cristianos que antes se alegraban cuando les decían: vamos a la casa del Señor. Pero hoy, si no hay culto, ay, qué bueno que no hay culto, ¿verdad? Qué bueno que se cerró la iglesia. En el 2020 seguramente muchos sintieron: ay, qué bueno que no va a haber iglesia ahora. Tener libertad, lo que tienen es más cautiverio, ¿verdad? Porque los que son libres se alegran cuando les dicen: vamos a la casa del Señor. Así que, hermanos, en esta tarde pongámonos de pie, por favor. Si tú eres una persona que ya no tiene una de esas cosas que estamos viendo aquí, tú ya no tienes una de esas cosas, no digamos todas, ¿verdad? Tú eres una de esas personas que antes tenía paz, o que antes tenía gozo, o que antes, cuando cantaban coros como aplaudamos, aplaudamos, tú aplaudías y palmeabas, como dice los salmos, ¿verdad? Con regocijo. Hoy no. Ay, estás así. Si tú eres de esas personas que antes saltabas de alegría, cuando el coro dice: si tienes ese gozo, puedes tú saltar, ya no saltas. Tienes pesos, cadenas. Si tú eres una de esas personas, yo sé que el Espíritu Santo quiere que hagamos esto, y que lo que estoy diciendo, la razón por la que se los estoy diciendo. Vengamos aquí adelante y clamémosle: Señor, líbrame, por favor. Amén. Tú que has querido dejar lo que sabes que te está separando del Señor. Tú que has querido dejar lo que sabes que está destruyendo tu propia familia y tu propia vida. Y has tratado, pero vuelves otra vez y vuelves otra vez. Por eso les puse la figura de esa pila, de esa fuente, porque tratas de salir y tratas de salir, pero hay un peso que te jala, te hunde. Eso, si es así, tú eres de las personas que puede clamar con lágrimas: Señor, libértame, Señor, sálvame. Así que yo les invito, hermanos, si tú eres una de las personas que tiene una de esas cosas, pasemos aquí adelante hoy. Movámonos de nuestro lugar y clamemos. Cantemos este coro otra vez y digámosle: Señor, yo clamo a ti, Señor.
Nuestras lágrimas son como ríos, Señor. Como he querido, Señor, ser libre. He querido dejar esto, Señor, y no he podido. Libértame, por favor, Señor. Libértame, sálvame. Es como un mar negro, oscuro. Solamente si Él extiende su mano y te agarra. Si Él no extiende su mano y te agarra, y te sostiene, te saca del agua, vamos a hundirnos, vamos a perecer ahí, hermanos. Señor, libértame en esta mañana, por favor, en esta tarde, Señor. Libértame, Señor, libértame. Clamémosle. Libértame, Señor.